en Ecuador tiene facultades para iniciar de oficio. Esto es importante que las tengan. Algunas leyes de competencia tienen hartas limitaciones sobre esto, solamente pueden actuar por denuncia, por lo cual creo que la eficiencia de la ley no es tan del todo efectiva ni cierta. En este caso, pues veo que la oficiosidad está de manifiesto en la ley ecuatoriana, al igual que la salvadoreña. De igual suerte, ustedes tienen facultades para realizar registros con prevención de allanamiento cuando van a establecimientos de personas naturales. En el caso salvadoreño lo tenemos para ambos casos. Sin embargo, este caso de Arina cobra una connotación. Digamos que fue una investigación oficiosa que demoró aproximadamente 5 meses. Esta investigación requirió de ir a la sede jurisdiccional, a los tribunales de justicia, para obtener la orden de allanamiento, y eran 2 jurisdicciones distintas a las que ya vamos a ver más adelante. Hubo que justificar por qué teníamos que realizarlo a través de un allanamiento. Sentía que había una invasión de funciones. El regulador también, digamos, de aeropuertos y de puertos. Las concesiones, hoy por hoy en El Salvador, la autoridad de competencia tiene la posibilidad de dar opinión cuando en las mismas hay una limitación significativa a la competencia. Y es que creo que hay que entender que las concesiones son de largo plazo y finalmente los que quedan cautivos son nuevamente los consumidores y la competitividad de un país. Bueno, buenos días. En principio, orgullosos los argentinos de visitar esta querida República de Ecuador. Nos honra la invitación. Compartimos este momento trascendente de la creación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Curiosamente, me sorprendió las palabras de la colega que me precedió de El Salvador, porque tenemos problemas comunes. Se reflejan los mismos problemas que la colega planteó acá en El Salvador, se reflejan en Argentina. Entré a un mundo nuevo, entré a un mundo apasionante, y ahí empecé a tomar conciencia de algo que me di cuenta que mis ex colegas no conocían nada. Por lo cual, así como usted dijo, colega, que a los actos hay que darle publicidad, hay que hacerlos conocer, que lleguen a la gente, que lleguen a nosotros que somos los especializados en el tema y los responsables de hacerlo saber. Hay que hablar con los jueces en forma pública, no con un escritorio cerrado, con una puerta cerrada, para que entiendan que los mercados cada vez tienen grupos más poderosos y más voraces. Curiosamente, cuando llegué a Defensa de la Competencia, había un empresario brasileño que, representando una empresa francesa, compraba una fábrica de lijas para lijar las paredes y después pintar, y pide una audiencia conmigo, con su abogado. Nosotros, los funcionarios públicos en Argentina, cuando damos audiencias, tenemos que hacer un libro de actas donde volcamos de qué se trató la audiencia, por lo cual también estaba una relatora mía. Y este señor de Brasil me dice: la verdad que todavía no entiendo para qué existe esto de la competencia. Como parte de un artículo periodístico, ese artículo periodístico estaba basado en un libro que había escrito un gerente de una de las empresas cementeras, donde daba cuenta de cómo a lo largo de mucho tiempo había actuado este cartel. Es decir, daba muchos detalles de dónde se reunían, cómo tomaban las decisiones, de cómo repartían los clientes. Y es un gerente que le dio este libro a un periodista, el periodista hizo la nota, en base a eso la comisión inició la investigación de oficio, y el dato llamativo es que cuando se quiso ubicar a esta persona que escribió ese libro, nunca pudo ser encontrado. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor William Black.
The United States has largely given up on antitrust. Important sectors of America are openly hostile to any use of antitrust. And so conservative scholars increasingly argue that antitrust laws favor the losers in competition and harm the winners. Under this viewpoint, instead of being a necessary ingredient of effective, competitive markets, antitrust becomes the great enemy of effective, competitive markets. Y desde este punto de vista, en vez de convertirse en un punto efectivo para la competencia, al contrario, lo que está haciendo es convirtiéndose en un enemigo de realmente la competencia en los negocios. And even conservative economics says that this will result in crony capitalism, where you will use your political power with the government to get special favors that will put you at an advantage over your less politically powerful rivals. Y se dice por la parte conservadora de que el uso de este poder político para obtener ciertos privilegios económicos lo que hacen es poner a uno en ventaja y al opositor en desventaja en cuanto referente a una carrera política. And so the logic goes like this. The supposed danger of monopoly power is that you will charge excessive prices and reduce quantity below efficient levels. Y lo que entonces la lógica nos dice es de que mientras más monopolio haya, va a haber menos eficiencia en la parte de la economía. But they say there's one group that could run a real cartel. Pero ellos dicen que realmente hay un grupo que sí puede liderar o que sí puede manejar un cartel. And that would be the government. Y ese sería el gobierno. Because the government can ban price competition. Porque el gobierno puede manipular lo que es la competencia de precios. Vamos a topar un tema a continuación, los hardcore cartels y el combate a los carteles fronterizos, casos emblemáticos que se han producido en Chile. Esta conferencia la va a dar el doctor Enrique Vergara, vocal del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Dentro de la política y el derecho a la competencia, que fundamentalmente se plasma o se materializa en una ley de competencia, que es lo que acaba de aprobar en octubre del año pasado Ecuador, dentro de esa ley, una parte yo creo que central es la política de persecución de carteles, que no se explicita en la ley de competencia, que es algo que se va dando con el tiempo, a medida que la autoridad, en este caso la superintendencia, vaya actuando, vaya persiguiendo conducta, etcétera, se va a ir dando cuenta que lo más importante, porque lo más gravoso para una economía de mercado son los carteles, necesariamente las agencias van enfocando buena parte y destinando buena parte de sus recursos humanos y materiales a perseguir los carteles. Primero, cómo se define el cartel o colusión en la ley. Ya vamos a ver por qué. En segundo, qué tipo de facultades se le otorga a la agencia o a la autoridad para perseguir a quienes incurren en estas conductas. En tercer lugar, la experiencia de los últimos años a nivel mundial, diría de los últimos 20 años, ha demostrado que es absolutamente indispensable que los países y los sistemas de libre competencia cuenten con sistemas de inmunidad y clemencia, que ya vamos a explicar de qué se trata eso. Y por último, también es clave en la política de persecución de carteles el tema del estándar de convicción, es decir, qué grado de convicción es el que se exige a la autoridad para condenar a quien participa ante un cartel. Y el segundo elemento que favoreció el caso fue que una vez que se terminó la investigación y el fiscal presentó su acusación en contra de las 3 cadenas ante el tribunal, al poco tiempo una de esas cadenas confesó, sin existir programa de inmunidad y clemencia, sin delación compensada, confesó
en el juicio y se llegó a un acuerdo conciliatorio con esa cadena, lo que obviamente produjo un gran revuelo público. Lo extraordinario del caso fue que las otras dos cadenas, no obstante la confesión de esta cadena, siguieron el caso adelante y tardó 3 o 4 años en resolverse. Ahora nos toca continuar con la conferencia de esta última de esta tarde. Quiero indicarles que se trata del tema análisis y comentarios de casos emblemáticos de Argentina, que lo va a presentar el doctor Fabián Petitgrú, vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Fabián Petitgrú. Básicamente yo voy a presentar dos casos, uno vinculado con evidencia directa, en el cual hemos investigado, y otro caso vinculado a la evidencia indirecta. En el año 99, cuando se cambia la ley y pasa a ser la ley 25.156 la que rige el tema de competencia, se incorpora el control de fusiones y adquisiciones, el control previo de fusiones y adquisiciones. Por supuesto que hoy vamos a hablar de prácticas anticompetitivas, y en el artículo primero de la ley se establecen aquellas acciones que están contempladas en la ley como prácticas anticompetitivas. Hay lo que comentaba, lo que penaliza la Ley de Defensa de la Competencia, las prácticas horizontales en el artículo 1 y 2. En el artículo 2 se definen una serie de prácticas restrictivas a la competencia, entre las que, y las que nosotros vamos a ver como caso justamente, son las prácticas colusivas. Dentro de esta de oxígeno líquido, que es una investigación, como dije antes, iniciada de oficio, las denunciadas eran 4 compañías que tenían el 95% del mercado. Eran Praxair Argentina, AJA S.A., Indura y Air Liquide Argentina. En este acuerdo colusivo o esta denuncia tenía un periodo, una temporalidad del año 97 al año 2002. Había un reparto de clientes y fijaciones de precios en las licitaciones públicas y privadas, porque el oxígeno líquido obviamente es un producto destinado al sector medicinal. El abuso de los derechos de propiedad intelectual como figura del derecho de la competencia, que lo va a dictar el doctor Ignacio de León. La producción en América Latina, calculada en función de la inversión en investigación y desarrollo, de un 3% en el año 2008 comparado con el 35.3% de Estados Unidos y Canadá, 24.9% de Europa o 34.8% de Asia. Es marginal. Pero lo que es más preocupante, en prácticamente una década, ese porcentaje no ha cambiado prácticamente nada, pese a que el marco jurídico sí lo ha hecho. Con esto lo que quiero destacar es que necesariamente el marco jurídico actual de protección a la propiedad intelectual por sí solo no garantiza la diseminación del conocimiento. Puede que esto esté asociado al hecho de que los países en desarrollo no han debidamente afincado el lápiz en aquellos casos de excepción que son